Yo, Luna Herrera, nunca voy a olvidar el olor a lluvia quemada sobre el asfalto del periférico aquella noche. La ciudad parecía hecha de luces rotas y promesas que nadie se atrevía a cumplir. Apreté el abrigo contra el pecho como si pudiera tapar el secreto que me latía por dentro, ese que me obligó a cruzar la ciudad a la carrera, con el celular en modo avión y una carta vieja escondida en el forro. Una confesión escrita con tinta temblorosa que podía derrumbar a un imperio, o derrumbarme a mí si alguien la encontraba primero. Subí al Hotel Miró de Polanco con el cabello mojado, pegado a la cara, y el corazón haciendo ruido de tambor. El lobby olía a bergamota y madera nueva, a dinero de gente que nunca mira la hora, y ahí, entre un piano que nadie tocaba y un cuadro abstracto que me daba vértigo, lo vi por primera vez. León Aranda, alto, hombros anchos, mandíbula de piedra y unos ojos negros que parecían saber cosas de ti antes de que abras la boca. La gente se hacía a un lado cuando él caminaba. No era tanto respeto, era miedo y algo más, como si su sombra también cobrara renta. Yo había oído su nombre 1000 veces en susurros que lastiman, dueño de medio México sin levantar la voz, brutal en los negocios, sediento de control. Dicen que cuando desea algo, no lo pide 2 veces. Y ahí estaba, de traje grafito, manos grandes descansando en los bolsillos, postura de quien no negocia con el destino. Juro que quiso el destino hacer chiste conmigo. En su anillo de sello, la misma inicial que aparecía en la carta que llevaba cosida al abrigo. Una A elegante, como un cuchillo escondido en terciopelo. Mi estómago se encogió. ¿Coincidencia? ¿O por fin había encontrado al hombre que podía explicar por qué mi madre jamás volvió a dormir en paz? Quise irme, dar media vuelta, pedir un taxi, olvidar su nombre antes de aprenderlo, pero entonces falló la luz. Un relámpago hizo vibrar el ventanal, los elevadores se detuvieron con un gemido metálico y el lobby quedó a medias. Penumbras suaves, destellos de emergencia y un murmullo inquieto. Un guardia gritó algo sobre la planta alterna. Yo respiré hondo para no entrar en pánico. Desde niña, la oscuridad me trae memorias que no he querido ver completas. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, él ya estaba frente a mí. «Estás temblando», dijo con voz baja, no fría, grave, un timbre que retumba adentro. «No por la oscuridad, por algo que trajiste contigo». No preguntó, afirmó. Su mirada bajó un instante a mi abrigo empapado, como si pudiera ver la costura oculta donde estaba la carta. Sentí el calor subirme hasta la cara. Me odié por eso. No me gustan los hombres que leen mis silencios. «Estoy bien», mentí. «Solo vine a dejar una solicitud en recepción». «A esta hora», dijo, y el A se le volvió sonrisa torcida, insolente. «Nadie deja solicitudes después de la medianoche, Luna». No recuerdo haberle dicho mi nombre. Tal vez se lo dije sin querer, tal vez alguien se lo dijo a él, tal vez yo ya estaba dentro de sus planes desde antes de llegar. León movió apenas la cabeza, como un cazador que escucha el bosque. En la penumbra, su sombra se volvió más anchota y su perfume, pimienta, cedro, algo oscuro, me golpeó de lleno. En mi garganta, el secreto empezó a raspar. «No me toques», susurré sin que me tocara. Él bajó la vista a sus manos, despacio, como si yo les hubiera hablado directo. Dedos largos, nudillos marcados, piel que sugiere fuerza sin pedir permiso. No levantó un dedo, pero su sola cercanía era una fricción, una promesa peligrosa. Algo en mi cuerpo, ese que se cree más listo que mi cabeza, se tensó con un miedo que no huye, un miedo que se queda a mirar. «¿Sabes qué hace la gente con miedo?», preguntó, y se inclinó apenas para que solo yo lo oyera. «Corre a lo claro, o se acostumbra a ver en la oscuridad». El generador arrancó con un zumbido y la luz volvió por pedazos, como si la ciudad hubiera decidido devolverse a sí misma. La música del piano, grabada, supongo, siguió donde se había quedado y la vida del hotel fingió normalidad.
Yo apreté el abrigo. El borde duro de la carta me raspó la costilla. Pensé en mi madre, en sus noches en vela, en el nombre repetido como una maldición, Aranda, la misma A en su anillo. La coincidencia tenía sabor a trampa. Yo no vine a conocer a nadie. Vine a subir al piso 21 y dejar un sobre en una puerta, tal como acordé con la abogada que prometió justicia y me habló del dueño de los muelles, el hombre que maneja rutas, licitaciones y silencios. Me dijo que no mirara a nadie a los ojos, que no hablara, que subiera, bajara y desapareciera, que si todo salía bien, por fin alguien iba a decir en voz alta lo que nos hicieron. León se apartó un paso, pero su presencia no. Él no se aparta. La habitación se adapta a su distancia. Se inclinó hacia la recepcionista y, sin levantar la voz, pidió una llave de cortesía para el piso 21. El elevador vuelve en 2 minutos, señor Aranda. Ella sonrió con nervio. Mi garganta se secó. El mismo piso. ¿Vas para arriba?, preguntó mirándome como si ya supiera la respuesta. Te acompaño. Negué de inmediato. Demasiado rápido. Sus ojos se afilaron apenas, no por enojo, por interés. No era un hombre curioso, era un hombre que pesa lo que vale cada cosa, cada palabra, cada mentira. No necesito compañía, dije y me odié de nuevo por lo quebrada que me sonó la voz. Yo nunca acompaño, contestó. Llevo. Quise contestar algo ingenioso, algo que me regresara el aire, pero el elevador tintineó. Se abrió con ese suspiro fino de hotel caro, y él extendió un brazo, no para tocarme, para cerrarme el paso a todo lo demás. Sus dedos rozaron el borde de mi abrigo accidentales, y fue como si me hubieran puesto las ganas directamente en la piel. Odio que el cuerpo tenga memoria de cosas que aún no suceden. Entramos. El espejo del elevador nos devolvió una imagen que no parecía nuestra. Yo, con los ojos más grandes que de costumbre. Él, con esa calma feroz de quien no busca permiso. El indicador empezó a subir. 7, 8, 9. Sentí el latido en la lengua. No era solo miedo. Era deseo y rabia mezclados. Eso que te hace temblar de pies a cabeza sin que nadie te toque. Si subes conmigo, dijo sin mirarme, cambias tu noche. Tal vez tu vida. Yo ya la cambié, susurré, desde que cosí una carta en este abrigo. El pin del piso 21 sonó como un disparo inexplicablemente como un alivio. Las puertas se abrieron, el pasillo estaba vacío, alfombra nueva, luz cálida, olor a jazmín artificial. A la izquierda, la puerta 2107, donde yo debía dejar el sobre. En la derecha, la 2103, donde el mundo de él, el que yo no quería tocar, latía detrás de madera maciza. León apoyó la palma en el marco sin apuro, esa mano grande que parecía hecha para ordenar lo que está en desorden, o para desordenarlo todo. Sentí su aliento apenas. Me di cuenta de que no respiraba y de que, si respiraba, olía a él. Te toca decidir, Luna, dijo, y mi nombre le salió como un mandato suave. O te vas a la izquierda y sigues creyendo que los secretos se guardan, o vienes a la derecha y aprendes por qué el silencio siempre cobra. La carta me pesó como un ladrillo. La inicial en su anillo me brilló como una advertencia, y mi cuerpo, terco, eligió sentir antes que pensar. No di un paso, solo dije, con la voz donde se juntan la valentía y la imprudencia, yo vine a entregar algo. Y yo vine a cobrar algo, contestó. La alfombra no se movió, el pasillo tampoco, pero el mundo sí. Y supe sin saber cómo que esa era la primera noche en que el silencio me eligió a mí, y yo lo elegí de vuelta. El pasillo del piso 21 estaba tan silencioso que podía escuchar el golpeteo irregular de mi propio corazón. Tenía la carta apretada entre los dedos, doblada con rabia y miedo, como si ese pedazo de papel fuera la única defensa contra un hombre que no necesitaba armas para derrumbarme. A la izquierda, la puerta 2107 me esperaba, discreta, prometiendo un destino que yo misma había buscado.
A la derecha, la 2103 brillaba bajo la luz cálida del corredor, como un imán que me arrastraba hacia donde no debía estar. León Aranda no se movía. Su cuerpo alto bloqueaba la mitad del pasillo con la facilidad de quien sabe que el mundo se abre cuando él lo ordena. Esa calma brutal era peor que un grito. Me obligaba a decidir sin presiones visibles, pero con un peso insoportable en el pecho. Su mirada fija sobre mí no era curiosidad, era posesión anticipada, como si ya me hubiera elegido antes de que yo pudiera decir que no. «Luna», murmuró, y mi nombre en su voz sonó como un secreto roto. «No estás aquí por casualidad». Tragué saliva, quise negar, inventar cualquier excusa, pero mis palabras se atoraron. Lo que llevaba cosido en mi abrigo podía destruirlo y al mismo tiempo esa atracción quemaba por dentro con más fuerza que el miedo. Al fin, avancé un paso hacia la izquierda. Sus ojos se estrecharon como un cazador que ve cómo la presa intenta escapar, y justo cuando iba a dejar el sobre bajo la 2107, sentí la palma de su mano en la pared, firme, cerca de mi rostro. No me tocó, pero el aire se volvió suyo. «Si cruzas esa línea», susurró con voz grave, «todo lo que crees que sabes se va a derrumbar». El olor de su perfume, mezcla de cedro y tabaco caro, me envolvía como un lazo invisible. Su respiración tibia rozó mi mejilla y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda, las rodillas me flaquearon y el sobre casi se me escapa de las manos. «No vine por ti», alcancé a decir. Él rió bajo, una risa sin alegría, casi un gruñido. «Claro que sí, solo que todavía no lo aceptas». Y entonces ocurrió lo inesperado. Un ruido metálico retumbó en el pasillo. Unos pasos lejanos, apresurados, se acercaban. León me tomó de la muñeca sin pedir permiso, con esa fuerza que no era violencia, pero tampoco ternura. Era control absoluto. Abrió la puerta 2003 y me arrastró adentro antes de que pudiera protestar. El interior de la suite me golpeó como un golpe de realidad. Cortinas de terciopelo oscuro, un ventanal que dejaba ver la ciudad ardiendo en luces, el olor intenso de whisky recién servido en un vaso de cristal. Todo gritaba poder y soledad. Él cerró la puerta despacio, con la seguridad de quien jamás teme consecuencias. Me tenía de frente, su mano aún rodeando mi muñeca. Sentí como la presión no era para hacerme daño, sino para recordarme que estaba ahí porque él lo había decidido. Mis labios se abrieron para reclamar, pero él acercó su rostro tan cerca que el roce de su barba me erizó la piel. «Aquí adentro», dijo, clavando sus ojos en los míos, «no hay secretos, solo verdades que queman». Y yo, con la carta aún escondida y el corazón a punto de explotar, supe que estaba entrando a un territorio prohibido, que esa noche marcaría el inicio de un deseo que ya no podría apagar. La suite estaba envuelta en una penumbra suave, iluminada apenas por las lámparas bajas junto al ventanal. Afuera, la ciudad seguía latiendo con sus ruidos y luces, pero adentro el tiempo parecía haberse detenido. León se movía con la calma de un depredador que no tiene prisa, que sabe que su presa ya no tiene salida. Cada paso suyo hacía crujir la madera del piso, y ese sonido me atravesaba como un eco en el pecho. Me quedé de pie, con la espalda rozando la pared, como si pudiera encontrar seguridad en esa superficie fría. Tenía la carta todavía cosida en el abrigo, un secreto que podía destruirlo y destruirme. Sentía el borde del papel clavándose en mi piel, recordándome quién era yo y por qué había llegado hasta ahí, pero mis manos temblaban. No era miedo solamente, era deseo disfrazado de miedo. León me miraba sin pestañear, con esos ojos negros que parecían leer mis pensamientos más escondidos. Su silencio era tan fuerte como un grito. Caminó hacia la mesa, sirvió un whisky en un vaso grueso de cristal y lo sostuvo entre sus dedos grandes, con un control casi obsceno de cada movimiento. Tomó un sorbo sin dejar de observarme. «Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí,
No olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. «No eres buena mintiendo», dijo al fin, con esa voz baja que parecía deslizarse por mi piel. «Pero tus ojos siempre cuentan otra historia». Quise replicar, decirle que estaba equivocado, que yo no era de esas mujeres que él acostumbraba a tener a sus pies. Pero en cuanto abrí la boca, su presencia me robó el aire. Caminó hacia mí, despacio, como si cada segundo fuera parte de un ritual. El sonido de sus pasos me retumbaba en el estómago. Cuando se detuvo a escasos centímetros, pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma intenso de su perfume mezclado con el alcohol en su aliento. «No me toques», murmuré, aunque mi voz salió más como un ruego que como una orden. León ladeó la cabeza con esa media sonrisa que no era ternura sino desafío. Levantó la mano lentamente, tan despacio que tuve tiempo de decidir apartarme, pero no lo hice. Sus dedos rozaron mi mejilla y ese roce leve fue suficiente para derrumbar la muralla que había construido en años de disciplina. Su piel era cálida, áspera en las yemas, hecha para sujetar, para reclamar. «¿Ves?», susurró. «Tu cuerpo ya decidió antes que tu boca». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La carta dejó de importar. El mundo allá afuera dejó de importar. Era yo, frente a él, sintiendo cómo mi resistencia se hacía pedazos con un simple toque. Él se inclinó un poco más y nuestras respiraciones se encontraron en el aire. Podía oír el golpeteo de su corazón, fuerte, irregular, como si también él estuviera perdiendo el control que siempre lo definía. Me tomó de la barbilla con firmeza, levantando mi rostro hacia el suyo. Nuestros labios quedaron tan cerca que cualquier palabra se volvió inútil. Y entonces me besó. No fue un beso suave, no buscaba permiso ni ternura. Fue intenso, desesperado, como si llevara años esperando ese momento. Mis manos, que al principio estaban rígidas contra la pared, terminaron aferrándose a su saco, jalándolo hacia mí, entregándome a lo que siempre había prometido no sentir. El sabor del whisky en su boca, la presión de sus labios, la fuerza de sus manos en mi cintura. Todo se mezclaba en un torbellino que no me dejaba pensar. Sentí cómo me arrastraba al centro de la habitación, sin soltarme, y cómo mi cuerpo respondía con un hambre que nunca había conocido. Por un instante, antes de perderme por completo, pensé en mi madre, en el secreto que guardaba, en la carta que aún llevaba cosida. Pero cuando León me levantó con facilidad, sujetándome como si no pesara nada, comprendí la verdad que tanto temía. Ya no había marcha atrás. El beso que me robó León no fue un accidente ni un impulso pasajero. Fue una declaración, un reclamo, un punto de no retorno. Sus labios me devoraban con la misma brutalidad con la que él dominaba el mundo de los negocios. Y yo ya no era capaz de resistirme. Sentí como sus manos grandes me apretaban la cintura, con una fuerza que no pedía permiso, pero que, al mismo tiempo, me hacía arder de deseo. Era como si cada roce suyo derrumbara años de disciplina, como si hubiera esperado toda mi vida para sentirme atrapada de esa manera. El ventanal mostraba la ciudad encendida, un océano de luces que parecía observarnos en silencio. Afuera, el mundo seguía con su rutina, pero dentro de esa suite solo existían nuestros cuerpos. León me levantó con una facilidad que me hizo temblar. Me cargó como si no pesara nada, como si yo hubiera nacido para estar en sus brazos. Me llevó hasta el sofá de cuero oscuro y me recostó sin dejar de besarme, su respiración entrecortada chocando contra la mía, encendiendo cada rincón de mi piel. Intenté apartarme un segundo, recuperar algo de control, pero su mirada me detuvo. Sus ojos eran fuego negro, intensos, peligrosos. «Ya no puedes escapar», murmuró con voz grave, y cada palabra me retumbó en el pecho. Su mano recorrió mi cuello.
Bajó por mi clavícula hasta mi pecho y ese simple recorrido hizo que un gemido ahogado se escapara de mis labios. Me odié por eso, por mostrarle que mi cuerpo ya lo había elegido, pero al mismo tiempo sentí un alivio extraño. Ya no tenía que fingir. El roce de su piel era electricidad. Sus dedos eran firmes, fuertes, hechos para dominar, y cada caricia era un recordatorio de lo prohibido que era ese momento. Yo era la comisaria de vuelo que había prometido disciplina y profesionalismo. Él, el magnate intocable, brutal y temido. Pero en esa suite, esas etiquetas no existían. Solo éramos un hombre y una mujer perdiéndose en un deseo que no conocía límites. Me besó el cuello con desesperación, como si quisiera marcarme, como si quisiera borrar con sus labios cualquier duda que me quedara. Su barba áspera me raspaba la piel y ese roce me estremecía. Sentí cómo su respiración se aceleraba, cómo su cuerpo entero se tensaba contra el mío, y supe que estaba a punto de cruzar la línea que jamás debía cruzar. «Dime que me detenga», susurró en mi oído, aunque su tono no era una súplica, era un desafío. Quise decirlo, quise pedirle que se detuviera, que nada de eso estaba bien, que el sobre escondido en mi abrigo era más importante que mi deseo, pero mis labios no obedecieron. En lugar de detenerlo, lo besé con una fuerza que me sorprendió a mí misma, entregándome por completo a ese torbellino. Su respuesta fue inmediata. Me apretó contra él con un hambre feroz, como si cada segundo sin tocarme hubiera sido un castigo demasiado largo. Sentí sus manos recorrer mi espalda, bajando con una posesión que me hacía temblar. Cada caricia suya era brutal, pero también extrañamente cuidadosa, como si dentro de toda esa fuerza existiera un miedo oculto a perderme. El mundo desapareció. Solo quedaron los latidos desbocados de nuestros corazones, los jadeos que llenaban la habitación y la certeza de que estábamos entrando en un territorio sin regreso. El placer prohibido nos envolvía, nos arrastraba como un incendio imparable. Y mientras sus labios reclamaban los míos una y otra vez, mientras mi cuerpo se rendía al suyo sin condiciones, entendí la verdad que tanto había negado. León Aranda ya no era un extraño peligroso en un hotel de lujo. Era mi adicción, mi perdición y mi único deseo. El silencio que quedó después de aquella tormenta de besos era extraño, casi doloroso. Mis labios estaban hinchados, mi respiración aún temblaba, y sin embargo, León no se movió enseguida. Se quedó mirándome, con su frente apoyada en la mía, como si quisiera grabar mi rostro en su memoria. Nunca pensé que un hombre tan brutal pudiera mirarme de esa manera, sin máscaras, sin arrogancia, con un brillo de vulnerabilidad que duró apenas un instante, pero que me atravesó hasta los huesos. Se levantó despacio, con sus manos grandes aún apoyadas en mi cintura, como si le costara soltarme. Sirvió otro whisky y me extendió un vaso. Yo lo tomé, aunque mis dedos temblaban tanto que el cristal chocó contra mis labios. El sabor fuerte me quemó la garganta, pero también me devolvió un poco de control. «Esto no puede repetirse», dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz apenas fue un susurro. León rió bajo, esa risa que parecía un rugido contenido. «Ya se repite, Luna. Aquí adentro no existen las reglas que inventaste para sobrevivir». Quise contestar, pero en ese momento se acercó al ventanal y se quedó mirando la ciudad. La Ciudad de México se extendía bajo nosotros como un tablero de ajedrez, y tuve la impresión de que cada luz, cada sombra, respondía a su voluntad. Esa imagen me asustó más que su fuerza física. Era un hombre que no conocía límites, y yo había dejado que mi cuerpo se entregara al suyo. Me refugié en el sofá, con el abrigo aún puesto. Sentía la carta cosida contra mi piel, como una daga que me recordaba mi propósito. No debía dejar que la pasión me cegara. Estaba ahí para entregar esa verdad, para vengar el silencio que había destrozado a mi madre. Pero, ¿cómo hacerlo ahora,
cuando cada mirada de León me desarmaba. Él giró de pronto, caminando hacia mí con pasos lentos y seguros. Se inclinó, apoyó una mano en el respaldo del sofá y me obligó a levantar la vista. Su olor, su calor, su presencia me rodeaban de nuevo. «No te escondas detrás de esa prenda», dijo rozando el borde de mi abrigo con los dedos. «Lo que llevas puesto no te protege de mí». Sentí un escalofrío recorrerme. Era como si supiera de la carta, aunque no la hubiera visto. Lo miré a los ojos, tratando de desafiarlo, pero su mirada me desarmó. Había fuego, sí, pero también algo que no esperaba. Un cansancio profundo, una herida oculta bajo toda su dureza. «¿Por qué yo?», pregunté sin pensarlo. León me sostuvo la mirada. Tardó en responder, como si esa pregunta lo hubiera sorprendido más que cualquier otra cosa. «Porque contigo siento que no necesito fingir». Sus palabras me dejaron helada. Ese hombre, temido por todos, confesando algo tan simple y tan devastador. Quise creerle, quise rendirme a esa aparente calma, pero sabía que era una calma engañosa. En algún rincón de mi pecho, el presentimiento crecía. El mundo afuera no iba a perdonarnos. Y tuve razón. Apenas unos minutos después, cuando el silencio de la suite parecía envolvernos en una falsa seguridad, sonó un golpe seco en la puerta. 3 toques firmes, medidos, como si alguien supiera exactamente dónde encontrarnos. León me miró y en sus ojos vi la furia contenida. La calma se había roto. Lo que estaba por venir sería más peligroso que cualquier deseo prohibido. Los 3 golpes resonaron de nuevo, más fuertes, más firmes, como si cada impacto atravesara no solo la puerta de la suite, sino también mi pecho. Sentí que la sangre se me helaba. El eco quedó suspendido en el aire, junto al silencio expectante de León, que permanecía de pie, inmóvil, con los músculos tensos bajo el saco de lino. Su mirada cambió en un instante. La chispa de deseo que me había devorado hacía minutos se transformó en algo mucho más oscuro. La furia contenida de un hombre que no está acostumbrado a que lo interrumpan. Sus ojos se volvieron 2 brasas negras. «Quédate aquí», ordenó con esa voz grave que no admitía réplica. Me incorporé del sofá de golpe. El instinto me decía que no debía dejarlo enfrentar solo lo que fuera que esperaba del otro lado. Pero mis piernas temblaban. La carta cosida en mi abrigo me pesaba como plomo, recordándome que, más allá de la pasión, yo estaba jugando un juego peligroso. León avanzó hacia la puerta, cada paso medido, silencioso, como un depredador al acecho. Antes de abrir, se acomodó las mangas, dejando ver las venas marcadas en sus manos grandes. No necesitaba un arma. Sus manos eran suficientes para intimidar o destruir. La manija giró despacio y al abrir apenas unos centímetros, una voz masculina, seca y burlona, rompió el silencio. «Veo que no pierdes el tiempo, Aranda». El corazón se me encogió. No reconocía al intruso, pero la forma en que pronunció su apellido era veneno puro. León no respondió al instante. Solo apretó la mandíbula, abriendo un poco más la puerta. Yo me levanté sin pensarlo, intentando ver quién estaba ahí. El hombre al otro lado era de complexión delgada, traje oscuro y sonrisa torcida. Sus ojos no me miraban a mí, sino directamente a León con una seguridad provocadora. «Tus enemigos no descansan», dijo con tono burlón, «y parece que encontré tu punto débil más rápido de lo que pensaba». Mis manos se crisparon alrededor del abrigo. Sabía de quién hablaba, de mí. León extendió el brazo de golpe y lo empujó hacia el pasillo, saliendo tras él con una brutalidad contenida. El sonido de los cuerpos chocando contra la pared me hizo retroceder un paso. Escuché un gruñido bajo, la respiración agitada de León, el murmullo apagado del otro. Quise correr, quise huir, pero mis pies no se movieron.
Después de unos segundos eternos, León volvió a entrar. Su respiración era fuerte, sus puños apretados, y un hilo de sangre le corría por el labio. Se limpió con el dorso de la mano, sin apartar los ojos de mí. La rabia lo envolvía, pero bajo esa rabia había otra cosa: miedo. ¿Qué hiciste, Lun?, preguntó, y su voz no fue un grito, fue peor, un susurro cargado de sospecha. Sentí que la garganta se me cerraba. La carta ardía bajo mi abrigo, como si quisiera delatarme. En sus ojos ya no era solo deseo lo que veía, era duda, era la certeza de que yo ocultaba algo. La suite, que hacía minutos había sido un refugio prohibido, ahora era una prisión, y yo entendí que la pasión que me unía a León podía convertirse en mi condena. El silencio que siguió a su pregunta me pesó más que cualquier grito. ¿Qué hiciste, Luna? Esa frase se clavó en mí como una daga invisible. Lo miré de frente con los labios entreabiertos, incapaz de responder, y lo que vi en sus ojos me estremeció. Ya no era solo el León Aranda brutal y sediento de placer. Ahora era el hombre que empezaba a sospechar de mí, el magnate acostumbrado a que nadie lo traicione. Él se acercó lentamente, con la respiración aún agitada y la sangre fresca en el labio. Sus pasos resonaban contra la madera de la suite y cada crujido era un recordatorio de que estaba acorralada. Cuando se detuvo frente a mí, levantó la mano no para acariciarme, sino para tomarme del mentón con firmeza. Su pulgar rozó mi piel con la misma fuerza con la que buscaba respuestas. Te vi temblar desde que entraste. No era miedo a mí, era miedo a algo más. Su voz era grave, rasposa, con un tono que me hizo cerrar los ojos. Intenté apartarme, pero su agarre se volvió más firme. Entonces, como si leyera mis pensamientos, deslizó los dedos hacia mi cuello, bajando lentamente hasta el borde de mi abrigo. Lo jaló apenas y sentí cómo el hilo que sostenía la carta oculta crujía contra mi piel. Mi corazón se desbocó. ¿Qué escondes aquí, Luna?, preguntó, y en sus palabras había una mezcla peligrosa de sospecha y deseo. Mis labios quisieron decir la verdad, pero se cerraron al ver cómo me miraba, como si estuviera decidiendo si debía protegerme o destruirme. Y en medio de esa tensión insoportable ocurrió lo que jamás imaginé. Me besó. No fue un beso de ternura, fue un beso duro, desesperado, salvaje, como si quisiera arrancarme la verdad directamente de la boca. Sus manos, grandes y fuertes, me sujetaron contra él, aplastando mi cuerpo con el suyo. El borde del sofá se clavó en mis piernas, pero no me aparté. Lo besé de vuelta, con la misma rabia, con el mismo fuego, como si en ese choque brutal pudiéramos encontrar una respuesta que no estaba en las palabras. El whisky derramado en la mesa impregnaba el aire, mezclándose con su perfume oscuro. La ciudad allá afuera desapareció. Todo se redujo a sus labios, a sus manos que me recorrían con furia contenida, a mi respiración que se quebraba bajo su dominio. Cada caricia suya era un interrogatorio sin preguntas, cada gemido mío una confesión que no quería dar. Me levantó en un solo movimiento, como si mi cuerpo no pesara nada, y me llevó contra la pared del ventanal. Las luces de la ciudad nos envolvían como testigos mudos de lo prohibido. Ahí, con mi espalda contra el vidrio frío y sus manos firmes sujetando mis muslos, me sentí atrapada y libre al mismo tiempo. «Eres mía, aunque me ocultes algo», susurró contra mi oído con voz grave y ronca. «Y si me traicionas, también serás mía en la destrucción». Sus palabras me helaron y me encendieron al mismo tiempo, porque en ellas había una amenaza, sí, pero también una promesa. No pensaba soltarme, ni aunque el mundo entero se interpusiera. Y yo, con el corazón deshecho y el cuerpo ardiendo, entendí que mi secreto pendía de un hilo, pero que lo único imposible era negar lo que sentía por él. La sospecha se mezclaba con el deseo, y esa combinación era más peligrosa que cualquier enemigo detrás de una puerta.
El amanecer comenzaba a pintar la ciudad de tonos grises y naranjas cuando mis fuerzas ya no podían más. Mis labios estaban marcados por sus besos. Mi piel ardía por el roce de sus manos, pero mi mente seguía atrapada en un torbellino. La pasión nos había devorado, sí, pero la sospecha seguía ahí, latiendo como un tambor silencioso entre los dos. León caminaba descalzo por la suite, con el torso descubierto y esa presencia brutal que no necesitaba más adornos para imponer respeto. La luz tenue del amanecer se reflejaba en su piel y en las cicatrices apenas visibles en su costado. Eran huellas de una vida de guerras invisibles, y por primera vez sentí que el hombre frente a mí no era indestructible, sino un gigante que aprendió a sobrevivir a base de dolor. Yo estaba en el sofá, con el abrigo aún puesto, porque nunca me lo había quitado del todo. Ese abrigo era mi último escudo, mi cárcel y mi condena. La carta seguía cosida en el forro interno, ardiendo como una verdad que no quería ser ignorada. Mis dedos jugueteaban nerviosos con la costura, sabiendo que en cualquier momento él descubriría lo que escondía. León se acercó, lento, con esa mirada oscura que ya conocía demasiado bien. Se inclinó frente a mí, apoyando una rodilla en el sofá y tomando mi rostro con una mano firme. Su otra mano bajó por mi brazo, hasta detenerse justo donde el abrigo se tensaba sobre mi pecho. Lo jaló con un movimiento brusco y escuché el sonido desgarrador de la tela cediendo. El sobre cayó al suelo. El tiempo se detuvo. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera explicarme. León recogió la carta con sus dedos grandes, la observó con frialdad y luego me miró, con esa expresión que me atravesó el alma. Era decepción, era rabia, era dolor. Sabía que ocultabas algo, murmuró, su voz baja, ronca, peligrosa, pero jamás pensé que fuera esto. Quise hablar, quise decirle que no era lo que parecía, que yo no era su enemiga. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero salieron rotas, inútiles. León, yo no vine para destruirte. Él apretó el sobre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dio un paso hacia atrás, respirando con violencia, luchando contra sí mismo. Lo vi debatirse entre el deseo de romperme en ese instante y la necesidad de escucharme. El hombre brutal y el hombre herido se enfrentaban dentro de él. ¿Quién te mandó?, exigió con esa autoridad que no admitía evasivas. Bajé la mirada. No podía darle nombres, no podía soltar la verdad entera, porque esa verdad también me destruía a mí. Guardé silencio, y ese silencio lo enfureció más que cualquier confesión. De pronto, lanzó la carta sobre la mesa y me tomó de los hombros con una fuerza que me hizo jadear. «Dime por qué, Luna, dime por qué jugaste conmigo». Y ahí, con su rostro tan cerca del mío, con su respiración caliente chocando contra mi piel, no pude mentirle más. Mis labios se abrieron y la verdad salió en forma de susurro quebrado. «Porque tú eres la razón por la que mi madre nunca volvió a dormir tranquila». El impacto en su rostro fue inmediato. Sus ojos se abrieron, oscuros, sorprendidos, y en ese instante entendí que ni siquiera él sabía todo lo que se escondía detrás de su propio nombre. El secreto ya no era mío. Ahora estaba en sus manos, y con él también mi destino. El silencio después de mi confesión fue un abismo. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el rugido lejano de la ciudad despertando, incluso el sonido irregular de mi propia respiración. Pero León no dijo nada. Se quedó mirándome con esos ojos negros que tantas veces me habían desarmado, solo que ahora no había fuego de deseo en ellos, sino un huracán de emociones contenidas. Rabia, dolor, incredulidad. Se alejó de mí con pasos pesados, como si cada movimiento le costara más que cualquier batalla en su vida. Tomó el vaso de whisky de la mesa y lo apretó con tanta fuerza que pensé que el cristal estallaría en su mano. La bebida temblaba,
igual que el pulso en sus venas. «¿Tu madre?», dijo al fin con voz grave, casi un gruñido. «¿Qué tiene que ver conmigo?». Tragué saliva. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero ya no había vuelta atrás. Ella trabajó para los Aranda, mucho antes de que tú heredaras el imperio. Mi voz se quebraba, pero continué. La usaron, la humillaron, y cuando trató de denunciar, la silenciaron. Tu apellido siempre fue su pesadilla, León. Él giró de golpe y sus ojos me perforaron como cuchillas. ¿Me acusas de algo que ni siquiera hice? Se acercó con pasos largos, su sombra cubriendo la mía. ¿Me señalas por los pecados de otros solo porque llevo el mismo nombre? Su furia era palpable, pero detrás de esa rabia había algo más. Un dolor genuino, como si la herida de mis palabras lo alcanzara más de lo que esperaba. Me sujetó de los brazos con esas manos grandes que tantas veces me habían hecho temblar de placer, pero ahora me sacudían con desesperación. «¡Mírame, Luna!», rugió. «Yo no sabía nada de tu madre, y si alguien bajo mi apellido la destruyó, lo pagaré. Pero no me condenes sin darme la oportunidad de demostrar quién soy». Las lágrimas me ardían en los ojos. Quería creerle, porque cada beso suyo, cada caricia brutal, me había mostrado a un hombre capaz de sentir, no solo de dominar, pero mi corazón cargaba años de rencor heredado. Era la niña que había visto a su madre llorar noches enteras, y era la mujer que ahora estaba atrapada en los brazos del mismo apellido que le había robado todo. «No sé si puedo confiar en ti», susurré con la voz hecha pedazos. Él me miró en silencio por unos segundos eternos, y entonces, contra todo lo que esperaba, me abrazó. No fue un abrazo tierno, fue un abrazo desesperado, como si necesitara fundirme en su piel para demostrar que no me mentía. Su respiración era áspera en mi cuello, y su cuerpo vibraba contra el mío como si luchara contra demonios invisibles. «Te quiero conmigo, Luna», murmuró con voz rota. «Aunque me odies, aunque dudes, aunque quieras escapar, no voy a soltarte». Y fue ahí cuando entendí la magnitud de lo que estaba viviendo. No era solo un amor prohibido, era una guerra entre el pasado y el presente, entre lo que yo debía hacer y lo que mi cuerpo me pedía. Pero antes de poder responder, antes de entregarme otra vez a su brutalidad y a mi deseo, un ruido seco rompió el momento. Un golpe fuerte en la puerta, más violento que el anterior, seguido por voces apagadas en el pasillo. León me apartó apenas, sus ojos encendidos por la furia. «Ya vienen por mí», dijo con esa calma peligrosa que precede a la tormenta. «Y ahora también vienen por ti». La pasión prohibida había encendido un incendio, pero el verdadero peligro apenas comenzaba. Los golpes en la puerta se volvieron más violentos, cada vez más cercanos a derrumbarla. Las voces del otro lado eran firmes, frías, como cuchillos que buscaban atravesar no solo la madera, sino también lo poco que quedaba de calma entre nosotros. Yo me aferré al brazo de León, temblando, con el corazón desbocado. Él me miró con esa intensidad feroz que tantas veces me había desarmado, pero ahora sus ojos ardían con una mezcla de determinación y despedida. «No quiero que te pase nada, Luna», dijo con voz grave, controlada, como quien toma una decisión irreversible. «Ellos no vienen por mí solamente, vienen por ti, porque ya saben que eres mi debilidad». La palabra debilidad me atravesó. Nunca creí que un hombre como él pudiera pronunciarla. Lo abracé con fuerza, como si mis brazos pudieran detener lo inevitable. «No me dejes», suplicaba en un susurro. «No me quites lo único verdadero que sentí en toda mi vida». Él acarició mi rostro con una ternura inesperada, contrastando con la brutalidad de sus manos. Sus dedos fuertes se deslizaron por mi mejilla, bajaron hasta mi cuello, y en ese roce supe que, aunque me llamara suya con la misma fuerza que en la cama, ahora estaba dispuesto a sacrificarse por mí. El ruido de la puerta cediendo me arrancó un gemido ahogado. León se levantó de golpe, como un león herido pero imponente. Se puso la camisa a medio abotonar, tomó la carta que había caído al suelo y la guardó en su bolsillo. Me miró por última vez,
con esa mezcla de deseo y dolor que solo él sabía transmitir. «Confía en mí», ordenó, y sus palabras sonaron más como una súplica que como un mandato. El portazo retumbó como un trueno. 3 hombres armados irrumpieron en la suite. El caos fue inmediato. Gritos, forcejeos, el estruendo de un vaso de cristal haciéndose pedazos contra el suelo. Yo retrocedí contra la pared, con lágrimas nublando mi vista, pero alcancé a ver cómo León se lanzaba sobre ellos con la furia de un animal que defiende lo que ama. Sus manos, las mismas que me habían poseído con brutalidad horas antes, ahora eran armas de puro instinto. «¡Corre, Luna!», rugió entre golpes y sangre sin dejar de pelear. Mis piernas no me respondían. Mi cuerpo quería quedarse, morir con él si era necesario. Pero la fuerza de su mirada me obligó a obedecer. Abrí la puerta trasera de la suite, salí al pasillo y corrí sin mirar atrás. A cada paso sentía que dejaba un pedazo de mí mismo, como si mis huesos fueran de cristal y se rompieran uno a uno. Llegué a las escaleras de emergencia con la respiración hecha pedazos. Afuera, el sol ya se levantaba sobre la ciudad, indiferente a mi tormenta. El aire frío me golpeó la cara, y ahí, sola, me derrumbé de rodillas. Las lágrimas mojaron el piso, y un grito desgarrador escapó de mi garganta. Porque lo sabía, ese hombre brutal, temido por todos, había decidido arder en las llamas de su propio infierno para salvarme a mí. Con las manos temblorosas, busqué dentro de mi abrigo el hueco vacío donde antes estaba la carta. Ya no me pertenecía. Él se la llevó, y con ella mi secreto, mi venganza, mi verdad. Cerré los ojos. En mi pecho no quedaba rencor, solo la certeza de que, aunque el mundo entero lo pintara como un demonio, yo había conocido al hombre real, el que me amó con fuerza, con brutalidad, con pasión prohibida, y que eligió perderlo todo antes que perderme a mí. Y supe, entre sollozos, que mi vida jamás volvería a ser la misma, porque lo que León Aranda y yo encendimos no fue un amor cualquiera, fue un incendio que consumió todo a su paso y me dejó marcada para siempre. Un incendio que, aunque me redujera a cenizas, siempre ardería en mi memoria. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.